Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos, para el profesor José Cogollo. Mi nombre es Jorge Antonio Culta Pérez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Entonces, esto nos lleva a unos términos sobre el marco teórico. Y dice que es la aplicación y la descripción del problema. Aplicación y descripción del problema. Integra la teoría con la investigación y pues sus relaciones. Es conveniente que en el marco teórico relacionar el marco teórico con el problema, no con la problemática, ¿sí? Y se integran a los hechos con las hipótesis. Debe ser compatible en relación a la investigación. También en el marco teórico, el marco teórico nos ayuda a precisar y a organizar elementos que pues, están en el problema para ser convertidas en acciones correctas. Entonces, las funciones del marco teórico, una investigación, dice que pues, dentro de sus funciones está delimitar el área de investigación, que es sumamente importante para que no nos extendamos tanto. Sugerir guías de investigación, resumir el conocimiento en el área que se va a investigar, ser un poco más precisos, expresar las proposiciones en el área que se va a investigar. En la revisión de la literatura, según Hernández Sampieri, 1997, hay que aclarar que esta información la tenemos como base de la material de estudio de la materia metodología de la investigación. Entonces, en el material de estudio nos hace referencia a Hernández Sampieri, 1997, en su libro, que se inicia dice que la revisión de la literatura dice que inicia a apropiar las fuentes cuando el investigador con el investigador, con su localización, se familiariza con el campo de estudio. También dice que tiene información sobre los artículos, libros y otros materiales relevantes para la investigación. Conoce la información sobre lo que ya está investigado. También tiene acceso a todas las fuentes y pues a la biblioteca, a la filmoteca, hermotecas y bancos de datos. Otra parte de la revisión de la literatura, pues que se hace necesario revisarla, consultar varios expertos en el tema, y también acudir a fuentes secundarias y terciarias para llegar a la primaria. De por sí, hay que aclarar esto, que en el marco teórico debemos ser muy precisos y llegar a esa fuente primaria, ¿sí? Pero si no lo logramos llegar a esa fuente primaria del tema investigado, pues hay que acudir a las fuentes secundarias para llegar a ese objetivo. Entonces, acá en esta parte, pues nos habla cómo llegar a las primeras fuentes. Entonces, acá hablamos de acudir a las fuentes primarias cuando se conoce muy bien del tema. Acudir a expertos en el área, en fuentes secundarias. Acudir a fuentes terciarias para llegar a las fuentes secundarias. Entonces es como un proceso, ¿sí? ¿No? A veces, cuando el tema es un poco más específico, pues de alguna u otra manera, si tenemos suerte, llegamos a las fuentes primarias. Pero si no, pues comenzamos con las terciarias, secundarias y nos llegan a las primarias, que es como lo más conveniente en la identificación de la literatura. Dentro del marco teórico está el marco teórico y marco referencial. Entonces, hablamos para la investigación del marco teórico y marco referencial. Para la investigación, dar un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones para abordar. De esto depende pues, los resultados del trabajo o de la orientación para el investigador. Otra parte, las relaciones entre sí, entre ellos dos, es el marco teórico referencial. Situar el problema en un conjunto de conocimientos que permite orientar en la búsqueda, conceptualización adecuada de términos que se utilizan. Entonces, como pueden ver, estos dos
partes, es como una guía, ¿sí? Para ser más precisos en términos y llegar al objetivo principal. Entonces, los puntos de partida, lo que hablamos, construcción del marco referencial, entonces la conformación de nuestros conocimientos previos, de los fenómenos a abordar, de los fenómenos. También la extracción de trabajos de revisión bibliográfica. Otra parte de la construcción de marco teórico responde a las preguntas, qué antecedentes existen del tema investigado, y pues tiene objetivos, orientar hacia la orientación de los datos, valga la redundancia, que el investigador no aborde temáticas de poca importancia, guiar en la selección de factores y variables, prevenir factores de confusión. Otra parte del objetivo es sistema coordinado y coherente de conceptos de investigación. De acá pasamos al marco conceptual. Dice que se hace necesario precisar en todos los conceptos e identificar lo que se necesita, en lo que se necesita su horario, perdón, yo creo que me confundí, identificar lo que se necesita, hacer un glosario para determinar clases de investigación. Llegamos a la parte del glosario y hay que tener en cuenta una cosa. También no hay que extendernos en armar un glosario en palabras que pues ya son del diario o del común. Entonces no es necesario instalarlas o ponerlas en ese glosario. Más bien con los términos que el investigador o nosotros cuando estamos haciendo la investigación encontramos términos en los cuales pues para nosotros no son conocidos y por ende pues a la gran mayoría de personas tendemos a desconocer de los mismos. Entonces a esos términos es que hay que hacerle su glosario, identificarlos, qué quiere decir ese término, ¿sí? No poner términos que pues que ya son muy conocidos y que son que son muy comunes. Entonces, como marco conceptual, vamos a ver una pequeña imagen sobre qué marco conceptual. Entonces, teórico, conceptual, teorías científicas de tratar sobre el problema investigado. Eso es basarnos en fuentes, ¿no? En conceptual, conceptos sistematizados que surgen como consecuencias, del contacto directo del investigador con el objeto estudiado. Entonces, acá buscamos la teoría científica y esto ya es un poco más preciso en el objeto. Entonces, marco teórico, marco conceptual y lleva al planteamiento pues, de las hipótesis. Entonces, dentro del marco conceptual está la creatividad, la elaboración de nuestros términos, de nuevas definiciones. También está el significado significado compartidos de autores y tratadistas. ¿Sí? El investigador se acoge al significado. También habla de la importancia de la multidisciplinaridad. Se amplían los marcos referenciales, conocimientos más amplios. Yo creo que en términos generales, es llenarnos de conocimientos sobre el tema investigado. Irnos, como anteriormente hablábamos, sobre las fuentes. Llegar hacia la raíz de esas fuentes, a las fuentes primarias, que yo creo que son las más concretas, las más precisas. Y es empaparnos de ese conocimiento sobre el tema investigado, conocer todo, absolutamente todo, los términos que se utilizan para llegar a eso. De ahí que hacer el glosario. Entonces, eso como tal es el marco teórico y pues a lo que queríamos llegar con esta explicación, con este video. Entonces, sin más, pues damos por terminado sobre la explicación del marco teórico. Muchas gracias.